mayor o igual a 1.6. ¿Listo? ¿Qué indica eso? Que la sangre se está regresando y que se empieza a dilatar la aurícula izquierda. Y el diámetro interno del ventrículo izquierdo, el diástole normalizado para el peso corporal, es mayor o igual a 1.7. ¿Listo? Entonces, referencia, el diámetro de la aorta, ¿listo? En este corte, en el eje corte, y debe ser hasta 1.6 normal, de ahí para ahí empieza a ver patología. Esta es el índice que se toma en las radiografías. Recuerden que hay un eje largo y un eje corto, ¿no? ¿Sí? Que va de T4, de T4 hasta, no me acuerdo cuándo va, se toma aquí, desde la carina hasta el extremo, y en la parte más ancha del corazón, y debe ser 10.5. Eso cambia, ¿no? Hay las razas que tienen configuración de tonel, que ya habíamos mencionado, los bulldog inglés, puede ser un poquito mayor, ¿no? Creo que hasta 11 aceptan en ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la configuración es diferente del corazón. Entonces, vamos a hacer. Y eso lo que nos está indicando es que hay una remodelación del corazón. Con respecto a los medicamentos, ese es uno de los estudios más bonitos que se ha hecho en medicina veterinaria. ¿Sí? Es un ensayo clínico aleatorizado. Y se llama EPIC, que es el efecto del Primobendan en perros con degeneración mixomatosa de la válvula mitral, preclínicos y cardiometálica. Entonces, ¿por qué? Porque estos estudios son costosos. Dos, son difíciles de hacer. Entonces, en veterinaria casi que no tenemos este tipo de estudios. Son bien raros encontrarlos, que estén bien diseñados, que estén bien hechos, es bien raro encontrarlos. ¿Listo? Generalmente los hay en humanos. ¿Por qué? Porque la OMS o alguien está interesado en que se haga el estudio y financian esos estudios. ¿Listo? Acá en veterinaria, como esto es particular generalmente, entonces no hay quien financie ese tipo de estudios. Y aquí encontraron, ¿cierto?, que el Primobendan retrasa la progresión de la enfermedad. Y aquí es el momento, si clasificamos a un paciente en B2, lo que dicen las guías, lo que dice el estudio, es que ese es el momento de empezar a administrar el medicamento y que se retrase la aparición o pasar a la siguiente fase hasta año y medio, 2 años. Entonces, se recomienda Primobendan, ahí está la dosificación, 0,25 a 0,3 miligramos por kilogramo por vía oral cada 12 horas. Y como se hizo el ensayo clínico aleatorizado, la evidencia es fuerte. Si hay algo que respalde ese criterio de empezar a administrar el Primobendan. Se recomienda un tratamiento dietético, pero esto es débil, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la dieta? A ver, eso lo vamos a ver más adelante también, pero me adelantaron para que vamos a esta parte, ¿no? Que eso lo hablamos en farmacología también. Si nos acordamos de la fisiopatología, el animal aumenta el consumo de sal. El aumento del consumo de sal es el animal aumenta la ingesta de agua. Pero la sal aumenta la presión arterial, aumenta la retención de líquidos y termina siendo perjudicial para el mismo organismo. Solamente se incrementa en el consumo de sal. Cuando se empezaron a hacer los trabajos de este tipo en los años 60, 70, se recomendaba que el paciente haya que suspenderle completamente la sal, e incluso si ustedes, como a veces consiguen libros viejos para estudiar, en la primera edición de Couto, que es de los años 90, se recomienda dar agua destilada a los animales. ¿Qué encontraron? Es bien curioso, ¿no? El organismo es muy sabio. Cuando se baja el consumo de sal, se activa el sistema renina-angiotensina. ¿Sí? Entonces, se baja la sal a nivel, o no hay sal, el organismo que tiene que hacer es buscar sal. ¿Cómo? A través del sistema renina-angiotensina. Y si se activa, ¿qué pasa con la presión? Se aumenta. Entonces era un efecto contrario a lo que se estaba buscando con la sal. ¿Sí? Entonces se llegó a la conclusión de que la sal hay que disminuirla, pero no por debajo de los valores
normales. Simplemente se detecta si hay exceso y se lleva a valores normales. Y la proteína, recuerden que estos animales empiezan a tener un catabolismo. La proteína hay que cambiarla por una proteína de alto valor biológico. ¿Sí? Que el animal consuma menos proteína, pero es de mejor calidad. ¿Por qué? Porque estos animales están desarrollando azoteno por el metabolismo de las proteínas. Entonces vamos a controlar los desechos nitrogenados con una proteína de alto valor, pero por eso esos concentrados son tan caros y por eso les toca pagarlos, ¿no? Porque la gente tiene la forma. Entonces se recomienda desde aquí, por ejemplo, ya se recomienda un tratamiento dietético, pero la base es débil, ¿no? Y los principios que lleva el tratamiento dietético en esta etapa incluyen una restricción leve de sodio, ¿recuerdan? Entonces vamos a restringir levemente el sodio, ¿sí? Y el suministro de una dieta muy apetecible con proteínas y calorías adecuadas para mantener una condición corporal óptima. Entonces vamos a darle unas condiciones nutricionales, vamos a mejorarle la nutrición y eso también ayuda a retrasar la enfermedad. Ese es el que está ahorita, no hay genéricos, creo que no, mentira, ya hay genéricos. Pero hasta que no sepamos más, mejor darle este, ¿no? Entonces, recuerden que a veces el comportamiento farmacocinético de los genéricos no es igual al de marca, entonces este es el producto que vamos a utilizar, el del Medin, de 5 miligramos o 10 miligramos. Esta parte, acordémonos de fármaco también. Yo tengo varios targets u objetivos farmacológicos cuando tengo alterado el sistema renina-angiotensina aldosterona. Hay uno, el primero, que no se utiliza en veterinaria, que es bastante llamativo. ¿Por qué no se utiliza? No hay estudios, que son los inhibidores de renina. Yo puedo lograr inhibir la formación de la renina. Así se llaman inhibidores de renina. Ahí está el clamestirán, pues así se llama. Eso no hay en veterinaria, los utilizan en medicina humana. De ahí en adelante recuerden que la renina hace que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1, ¿cierto? ¿Sí? Y la angiotensina 1 en los pulmones se convierte en angiotensina 2 por una enzima que es la enzima convertidora de angiotensina. Entonces hay una serie de medicamentos que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Es decir, la angiotensina 1 no se va a convertir en angiotensina 2. Entonces, pero esos tienen bastantes cositas por ahí, ¿no? Ahora vamos a ir viendo. Entonces, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina para los pacientes en estadio B2 en el examen inicial con los que la aurícula izquierda aumenta de tamaño notablemente en exámenes de seguimiento sucesivos. 5 de 10 de los panelistas recomiendan el tratamiento con nietes. No hubo acuerdo, ¿no? Es decir, quedaron igual, ¿no? 5 decían que sí, 5 decían que no. ¿Listo? Clase 2A en regiones geográficas donde los niveles de la enzima convertidora son de bajo costo. Evidencia de. ¿Por qué? Pues porque funciona mejor el pulmón. Y la mayoría de los panelistas no recomiendan ningún otro tratamiento farmacológico para el estadio B. Entonces, en vez, ¿qué hacemos? Empezamos a administrar el pulmovental, ¿cierto? Manejamos la dieta y algunos panelistas recomiendan los IECA. Eso sería toda la farmacología del estadio B2. A no se hace tratamiento, se hace seguimiento. B1 no hacemos tratamiento, pero ese nos va a pasar a B2, tenemos que evaluarlo cuando nos llega a B2, ¿cierto? Y aquí empezamos los tratamientos. Y aquí se nos complicó. Este paciente, que es lo que no queremos que estos pacientes lleguen acá, pero nos van a llegar porque es la realidad, ¿no? La mayoría de los pacientes cuando nos llegan a consulta están en esta fase. ¿Listo? Entonces, en esta fase, recuerden, pacientes que presentaron o tienen signos clínicos de insuficiencia cardíaca o enfermedad cardíaca estructural. ¿Sí? Ya tienen la enfermedad, ya la están mostrando con síntomas. O mediante exámenes, ¿no? Entonces los vamos a dividir. Vamos a tener unos CA, que son los agudos, por eso la A de agudos. Ese paciente nos llega descompensado. ¿Listo? Hay que estabilizarlo, eso es una urgencia. Ese paciente hay que estabilizarlo en ese momento. Ese paciente seguramente nos va a llegar con congestión y edema pulmonar. ¿Sí? Nos va a llegar con infusión pleural de pronto. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que administrarle? Ya sabemos, diuréticos para tratar de estabilizarlo. La furosemida es un diurético, es un inhibidor actúa a nivel del asa de Henle, ¿no? ¿Listo? Y todos los diuréticos, recuerden que eso es lo más sencillo,
son natriuréticos. Lo que hacen es que aumentan la eliminación del sodio. El sodio arrastra el cloro y eso arrastra el agua, mediante ese mecanismo se elimina, ¿no?, el agua del organismo. Entonces todos son natriuréticos. La furosemida se van a dar cuenta que hay unas dosis, va de 2 miligramos hasta 6, 8 miligramos. Las guías recomiendan arrancar con 2 miligramos por kilogramo de peso. Y se aplican intravenosos. Eso también ya lo hemos hablado, ¿no? Más adelante lo repetimos, tiene que ver con la parte de farmacología. ¿Por qué intravenoso? Porque el animal presenta, si lo administramos por vía oral, recuerden que hay una congestión y puede haber edema a nivel intestinal. Y si hay congestión y edema intestinal, no se van a absorber bien los medicamentos. Entonces, las primeras dosis y la recomendación que les hago es siempre apliquen las intravenosas. Una vez el paciente esté mejor, ya le podemos administrar por vía oral. Si lo administran directamente por vía oral, uno, ese paciente llega con urgencia, se va a demorar varias horas en empezar a actuar, y segundo, la absorción del medicamento va a ser errática. No vamos a tener una buena absorción. Entonces, preferiblemente intravenoso o intramuscular. Mejor intravenoso, inmediatamente. Y seguidos de 2 miligramos por kilogramo intravenoso intramuscular cada hora hasta que los signos respiratorios del paciente mejoren sustancialmente. Recuerden que teníamos hasta 8 miligramos, ¿no? ¿Sí? Yo lo aplico 2 miligramos intravenoso, después 2 miligramos intravenoso, después 2 miligramos, y más o menos en 2-3 horas el paciente debe estabilizarse, debe mejorar la respiración. Es decir, la frecuencia respiratoria y el esfuerzo disminuyen, ¿no?, a una dosis total, que es la dosis máxima que le aplicamos en el día, de 8 miligramos por kilogramo. Arrancamos con 2 y tenemos 3 aplicaciones más. Clase 1, dictamen de expertos. En eso se pusieron de acuerdo, entonces por eso dicen que es un dictamen de los expertos. Eso es lo que ellos hacen, no hay evidencia, ¿no? Esta parte es más complicada, ¿por qué? Porque encontrar animales enfermos, aplicarles medicamentos, ¿se acuerdan, no? Es más difícil poder hacer la estadística en este tipo de animales. Furosemida, ahí está. Si pueden, este es el uso veterinario de marca. ¿Se acuerdan que antes era Laxis? ¿Sí? Pero como salió una resolución en que prohibía que los medicamentos de uso veterinario tuvieran el mismo nombre que los de medicina humana, entonces le cambiaron el nombre a Laxis. Si ustedes lo ven, ahí está, ¿no? Laxis. Y si no, está el Laxis de uso humano. Si no compra la de uso humano, funciona muy bien. Estas a veces no funcionan tan bien, ¿no?, las de uso veterinario. Esta es de uso humano, pero las de uso veterinario no funcionan tan bien. El Yurivet, cuando uno lo utiliza, no funciona tan bien como funciona el Laxis. Y uno está de afán, ¿no? Recuerden que en estos casos uno no quiere que las cosas le funcionen rápido. Entonces, para el edema, si se presentó el edema pulmonar y es potencialmente mortal, es decir, expectoración de espuma asociada con disnea severa, ¿se acuerdan que dijimos que eso era la fase final ya del edema, ¿no? Generalmente los animales antes de morir expectoran espuma y con sangre. Entonces, si nos llega así, pulmón con blanqueamiento radiográfico y respuesta inicial deficiente al bolo de furosemida con insuficiencia del esfuerzo respiratorio y tasa de mejora en 2 horas, se colocó la furosemida, el paciente no mejora. También puede administrarse como infusión a velocidad constante a una dosis de 0,66 o 1 miligramo por kilogramo por hora después del bolo inicial. Esto también es débil, ¿no? La furosemida entonces la podemos colocar en una bombita de infusión a esa dosificación. Entonces se les mantiene una infusión constante. Recuerden que la idea de las infusiones constantes, yo aplico un medicamento, el medicamento se va a absorber, ¿no es cierto?, va a actuar y se va a eliminar. Y el intervalo entre dosis es, y trato de colocar la siguiente dosis antes de que se pierda, ¿no?, el efecto del medicamento. Cuando hago infusión constante, yo alcanzo las concentraciones séricas y las mantengo estables. Esa es la diferencia entre la infusión continua, mantener todo el tiempo las concentraciones séricas para que el medicamento me esté actuando, versus cuando yo aplico por vía intravenosa o intramuscular, que hace una curva. Entonces, cuando a veces llega un momento de la curva en que no está actuando el medicamento. Una infusión sería mejor. Lo que pasa es que
De ahí lo hago como, por eso debe ser débil. Si yo puedo aplicar hasta 8 miligramos por kilogramo de peso, ¿cierto? Y estoy colocando cada hora por día, entonces no estoy por encima de los valores teóricos. Permita que el paciente tenga acceso libre al agua. Ojo con eso, ¿no? Nosotros hacemos unas bestialidades guiados por los expertos, ¿no? Por eso los expertos no son tan expertos. Los expertos después, con el tiempo, empiezan a corregir lo que han recomendado. ¿Listo? ¿Sí? Cuando un paciente tenía citis, uno de los tratamientos que nosotros mandábamos en los años 90, ¿sí?, era que el hermano no debía tomar agua. Le quitábamos la sal y le quitábamos el agua. Imaginen lo brutos que era. Un animal en esas condiciones que tiene activado el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿qué está buscando? Agua. ¿Por qué? Porque está deshidratado. Recuerden que esa fue la primera explicación que dimos. El animal activa los mecanismos porque se siente deshidratado, ¿sí? Y por eso se incrementa el consumo de agua, ¿sí? Y uno concede que le quiten el agua. ¿Listo? ¿Sí? Entonces estos animales, el tratamiento, ojo, ¿no? Porque a veces uno encuentra eso y uno lo encuentra como lógico y uno lo hace. No, claro, se está llenando de agua, el agua se llama de agua. Pero porque uno no entiende la fisiopatología de la enfermedad. ¿Listo? Cuando uno entiende la fisiopatología, el animal debe tomar el agua y el exceso de agua lo sacamos con un directo. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, debe tener acceso libre al agua, ¿no? Una vez que haya comenzado la diuresis. El animal empieza a orinar, se empieza a deshidratar, mentalmente está deshidratado. Empieza a deshidratar más porque le estamos sacando los líquidos, debe poner su líquido. ¿Listo? Opinión de expertos si se aplica a consideraciones humanitarias. Eso le da bienestar al animal. Tiene sed, toma agua, se tranquiliza. Le quitamos el agua, se desespera, ¿no? Seguimos con el pimovendal. ¿Listo? Este es un caso agudo, le vamos a colocar el pimovendal. Eso del pimovendal es nuevo, ¿no? El pimovendal fue diseñado para pacientes crónicos, no para pacientes agudos, y han encontrado que en pacientes agudos colaboran. Recuerden que el pimovendal es un inodilatador. Es un inotrópico positivo y es un vasodilatador. Por eso se llaman, pertenece al grupo de los inodilatadores. Esa función de la vasodilatación, si se acuerdan de la fisiopatología, cuando la sangre sale del corazón, el animal tiene vasoconstricción periférica, ¿sí? Y tiene que, el corazón, el ventrículo izquierdo, tiene que vencer esa resistencia que se le está presentando por la vasoconstricción periférica. Como estos son dilatadores, entonces relajan y el corazón, que tiene que hacer menos esfuerzo. Entonces ayudan al trabajo cardíaco al ser dilatadores. La mayoría son dilatadores anteriores, ahora los vamos a ver interiorales y no. Entonces, ahí vamos. Entonces, vamos a administrar el pimovendal por vía oral cada 12 horas, aunque la evidencia de ensayos clínicos que respaldan el uso crónico del pimovendal en tratamiento de insuficiencia cardíaca en estadio C por degeneración mixomatosa de la válvula mitral es más sólida. Recuerden, ¿no? Los estudios se hicieron para la fase crónica, no para la fase aguda. Por eso aquí están haciendo la operación, ¿sí? ¿Se puede utilizar? Sí, pero los estudios fueron hechos para la fase crónica, ¿no? En presentación solo viene la de hasta lo que yo conozco hasta ahora sí. Pronto haya salido alguna otra presentación, no. Entonces, está fuertemente respaldada la evidencia hemodinámica y experimental, así como las experiencias anecdóticas de los panelistas. En muchos países fuera de los Estados Unidos se encuentra disponible el pimovendal para la administración intravenosa. ¿Listo? Pero aquí en Colombia, que yo sepa, casi que no tenemos ni pimovendal, lo traían de contrabando. Ahí está el pimovendal, el Holiday, y está el Bendedín, que era el que traían de contrabando, ¿no? Es el original. Suplementación con oxígeno. Recuerden que estos animales tienen problemas debemos mejorar la saturación del oxígeno en el aire respirado, ¿sí? Entonces vamos a hacer suplementación.
Puede ser a través de jaulas, hay unas jaulitas donde ponen los animales, se les conecta la manguerita del oxígeno. Lo que pasa es que en eso se desperdicia mucho oxígeno. Entonces tiene que aumentar la saturación del oxígeno del aire que está respirando el animal y de esa manera desperdicia oxígeno. ¿Se puede? Sí se puede. O incubadora de oxígeno con temperatura y humedad controladas o mediante cánula nasal, que es la que se recomienda. El problema de la cánula nasal es que los pacientes se la quitan. Entonces toca ponerles el collar isabelino para poder dejar la canulita y no. Y es un animal que está estresado. Entonces, si nosotros le ponemos un collar isabelino, entonces se va a estresar. Y esto también es dictamen de los expertos, ¿no? Pues ahí los tenemos. Mientras él está en la fase ortopnédica no hay problema, ¿no? Él está así y no puede respirar y se va a sentir mejor con el oxígeno. Una vez le quitemos los líquidos, el animal se empieza a mover, entonces es más difícil mantenerlo con una mascarilla. Toca ponerle la cánula o enriquecerle la jaula. Se recomiendan tratamientos mecánicos, ¿sí? Recuerden que ese animal, bueno, con respecto a la asitis, si el animal tiene asitis, el problema de la asitis es que está haciendo presión sobre el diafragma. Al hacer la presión sobre el diafragma, recuerden que es el principal músculo de la respiración, entonces se dificulta el movimiento del diafragma, entonces podemos retirar parte de los líquidos. Sobre eso hay controversia, sobre eso no hay unidad de criterio. ¿Por qué razón? Porque los líquidos están a temperatura corporal, tienen proteínas, ¿cierto? Porque recuerden que la albúmina se está saliendo a los espacios, ¿sí? Pero mantienen un equilibrio con el líquido circulatorio. Porque está ahí, acá está circulando, ya no se sale más porque hay un equilibrio entre los dos. En el momento en que usted saca los líquidos de la asitis, empiezan a salir nuevamente de la circulación para llenar nuevamente el espacio, ¿sí? Entonces la recomendación que hay es, si el paciente tiene dificultad respiratoria, usted saca líquidos hasta que mejore la respiración. No lo saca completamente. Yo alguna vez lo hice en una Rottweiler y uno mira, ¿no? Los animales se descompensan, pues, empezó a tiritar, se le bajó la temperatura, ¿cierto? ¿Sí? Entonces no es muy recomendable sacarlos completamente. Y si tiene fusión pleural, que ya vimos, ¿no? La fusión pleural, pues si la sacamos completa, es decir, la sacamos completa. La citis no, la citis es la que no hace la respiración. Si tiene las dos, pues sacamos la fusión pleural y veremos si está respirando mejor, entonces sacamos los líquidos así. Entonces, para sintesis abdominal, toracocentesis, para aliviar los derrames que se consideren suficientes para afectar la respiración o causar dificultad respiratoria, ¿no? Dictamen de los expertos. Esto ya lo vimos, ¿cierto? Desconectamos la válvula de 3 vías, el catéter, y vamos sacando hasta que el paciente respire mejor. Esto es cuando uno quiere dejar que drene, se coloca varias arterias. Esa parte también es de controversia. La tranquilización de los pacientes. Si el paciente está en ortopnea, no lo tranquilizamos, dicen algunos expertos, porque deja de respirar. Y recuerden que la ortopnea es una posición para poder respirar. ¿Listo? Entonces, sacamos la congestión, sacamos el edema, ¿no es cierto? Quitamos los líquidos de la pleura, el paciente ya está respirando mejor, ya el cambio de posición, ahí lo podríamos tranquilizar. Inicialmente no, porque esa posición es necesaria para que le entre el aire. Entonces, se pueden utilizar narcóticos o un narcótico combinado con un agente ansiolítico. Lo que generalmente lo que estamos buscando es controlar la ansiedad del paciente, que el paciente esté tranquilo. Se debe tener cuidado de monitorear la presión arterial. ¿Por qué? ¿Qué es la cipromacina? ¿A qué grupo pertenece? Son fenotiacínicos, y si se acuerdan, los fenotiacínicos bajan la presión arterial porque producen vasodilatación y edema. Y si este animal no lo hemos compensado todavía, ¿no? Y vasodilatamos periféricamente, entonces la sangre se va para allá, no se va para el cerebro y el paciente se va a desmayar. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Por eso hay que monitorear la presión arterial.
Y la respuesta respiratoria, recuerden que los pacientes con los narcóticos pueden bajar la frecuencia respiratoria. Bueno, y tranquilizante en el contexto de la insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Los panelistas no utilizaron ningún tratamiento o régimen de dosificación específico. ¿Qué se puede utilizar? El butorfanol. Recuerden que es un opiáceo, ¿sí? Que es antitusivo. Esto sí es tranquilizante, que es antitusivo, tiene unas características. Lo podemos aplicar intravenoso, intramuscular, que esa es la ventaja. Y también se sugirieron combinaciones de buprenorfina y acetaminofén, así como otros narcóticos como morfina e hidrocodona. Eso es dictamen de los expertos. De entrada podríamos utilizar butorfanol o si no las combinaciones. Ahí está el maleato de acepromacina. Recuerden la dosis, ¿no? Ojo, porque a veces las dosis vienen altísimas en los como está el 0,01, 0,03, dosis muy bajitas, ¿no? Y proporcionar cuidados de enfermería óptimos, incluidos el mantenimiento de la temperatura, la humedad ambiental adecuadas, el aumento de colocar, ¿no?, la cabeza sobre las almohadas y la colocación de los pacientes sedados en una postura externa sobre el pecho, estiraditos para que puedan respirar mejor. Esto va a depender qué tan grave nos llegue, ¿no? Si son los medicamentos que utilizamos en caso de que haya paro cardíaco. Entonces, la dobutamina, ¿listo? Se puede utilizar además de los tratamientos anteriores para mejorar la función del ventrículo izquierdo en los pacientes que no responden adecuadamente a diuréticos, primordial, sedación, oxígeno y medidas de confort. No es la primera opción. Estos son inotrópicos positivos, pero miren, si aplico el diurético, si aplico el primordial, si está aplicando la quimioterapia y no hay respuesta, entonces le va a colocar la dobutamina. Recuerden que todos estos simpáticos miméticos son arritmogénicos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta esta parte, ¿no? Así se presentan los receptores. Ahí está la dobutamina. Se puede colocar vasodilatadores, ¿listo? Como son el hidrofusiato de sodio, entre 1 y 15 microgramos por kilogramo por minuto durante un máximo de 48 horas. Y a menudo es útil para el edema pulmonar, que pone en peligro la vida del paciente y que no responden correctamente. Diurético, ¿no es cierto? Primordial, no hay respuesta, nos vamos a nitrofusión, ¿listo? Como vasodilatador para el edema pulmonar. Bueno, listo. Ahí lo tenemos. Lo podemos cambiar por por hidralazina o por amlodipina. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el enalapril o el benacepril, el primero fue el captopril. El captopril ya no lo utilizamos. De ahí siguió el enalapril y de ahí siguió el benacepril. 0,5 miligramos por kilogramo cada 12 horas, aunque el tratamiento con IECA es una recomendación de clase 1 para la insuficiencia cardíaca crónica en el estadio C. Y algunos panelistas también tratan la insuficiencia cardíaca aguda con inhibidores. La evidencia que respalda la eficacia y seguridad de los que en el tratamiento agudo cuando se combinan con furosemida y con mebendan es menos clara. Sin embargo, existen pruebas claras que la administración aguda de enalapril más furosemida en la insuficiencia cardíaca aguda produce una mejoría significativa en la presión de enclavamiento capilar pulmonar en comparación con la administración de furosemida sola, ¿no? Y la de evidencia es de entonces podríamos adicionar un inhibidor. ¿Pero cuál? Enalapril o benacepril. Ahí está. Recuerden, también hablábamos de las pomadas de nitroglicerina, que era como vasodilatador. Entonces, ahí está la dosificación. Y se puede usar durante las primeras 24 a 36 horas de hospitalización. Entonces, intervalos cada 12 horas. Otros panelistas no usan nitroglicerina en este contexto. Es evidencia. Arrancamos y dependiendo del paciente le vamos adicionando. Si le adicionamos nitrofusiato, no le administramos nitroglicerina. ¿Listo?
son excluyentes, ¿no? Son vasodilatadores y son excluyentes, no vamos a hacer combinaciones, ¿no? Pues ahí está. Y los crónicos, que son los que generalmente vamos a encontrar. Entonces, los crónicos ya los tenemos diagnosticados, ¿no es cierto? ¿Sí? Son el tratamiento que se les va a hacer en casa a estos pacientes. Y esos pacientes están con furosemida. Desde el momento que usted los diagnosticó, ya sea en un cuadro agudo o que usted los diagnosticó, ¿cierto? Llegaron los pacientes descompensaditos, usted los clasifica, están en C, no están en una urgencia, simplemente usted se los lleva. Es un paciente que tiene ascisis, ¿listo? Usted lo examina y tiene insuficiencia cardíaca comprensiva. Entonces usted le va a administrar la furosemida. Recuerden, la recomendación es cuando usted arranque con furosemida intravenosa, 1 o 2 días y después oral. Entonces, por vía oral hasta que surta efecto, ¿no? Entonces, antes, para no hacerlo así, lo hacemos intravenoso, 1 o 2 días y pasamos oral. Cuando son los primeros días, los 2 días se le aplica comercial 4 horas. No. Ese paciente no está descompensado. ¿Listo? Está en casa. El propietario lo ve y dice, es el que vimos de la foto inicial, ¿no? Que lo lleva porque está gordito, ¿sí? Usted le hace las pruebas, tiene onda de choque positivo y el paciente lo va a empezar, o ese paciente empieza a toser. El propietario lo lleva porque tiene tos por la cardiomegalia o porque empieza a tener edema y compresión pulmonar. Entonces se lo mira, se va a colocar la furosemida y lo va a seguir manejando con furosemida. Estos pacientes, prácticamente de aquí en adelante, es el tratamiento de por vida. El paciente no se va a curar. Eso hay que hacerse entender al propietario, ¿no? Si él le quita la furosemida, vuelve y se llena de él. Y simplemente le vamos a prolongar la vida con calidad, hasta que se descompense, llegue como agudo y en una de esas se nos muere. Un paciente que no se va a curar. Eso lo tiene que tener claro el propietario, ¿no? En alguna descompensada se va a quedar en casa. ¿Qué pues se descompensó? Está así. ¿Alguien tiene que mover? Para evitar eso, entonces, hasta que surta efecto, no. Intravenoso y pasamos a oral. La dosis, 2 miligramos por kilogramo, administrada cada 12 horas o según sea necesaria para mantener la comodidad del paciente. Ahí hay que tener en cuenta que puede haber lo que se habla, ¿no? Resistencia a la furosemida, y tienen que tratar de identificar si es resistencia o que el medicamento no está llegando al sitio donde debe actuar. Entonces, ¿podemos incrementar la dosis? Sí. ¿Podemos incrementar los intervalos? Sí. Pero debemos ir pensando por qué no nos está funcionando la furosemida en el protocolo no. Entonces, ahí está. Algunos panelistas ahora optan por sustituir la furosemida por torsemida, ¿no? Recuerden que la torsemida es lo que parece que va a reemplazar a la furosemida, ¿no? 0,1 a 0,3 miligramos cada 24 horas para la atención domiciliaria en animales en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca utilizado con furosemida fue difícil y tuvo éxito limitado, ¿no? Aquí ya tenemos una evidencia moderada. Por eso se está cambiando la gente, ¿no? De furosemida a torsemida. Continuamos con los IECAS o iniciamos con los IECAS. Recuerden que el paciente pudo haber tenido un cuadro agudo, lo estabilizamos y se queda como crónico o simplemente llegó como crónico. Escenarapil o benacepril o una dosis equivalente de otro IECA, ¿no? Y se aprueba para este uso. Y se recomienda, bueno, aquí hay algo que hoy en día ya estamos haciendo, afortunadamente, que es medir la presión arterial. ¿Sí? Nosotros nos enseñamos a mandar estos medicamentos y no medir la presión arterial. Primero, no sabíamos si el paciente era hipertenso. Y segundo, no sabemos si el paciente
Si se le baja la presión, ¿qué va a pasar con el paciente? Se puede desmayar. Entonces, una de las recomendaciones que hay hoy en día es administre, primero mida la presión arterial. Primero tenga un diagnóstico, ¿no? Segundo, administre el medicamento y mida nuevamente la presión arterial para ver si el medicamento realmente baja la presión arterial. Eso es como lo correcto, ¿no? La práctica que tuvimos el viernes, que estuvo muy buena, con el doctor Angarita, ¿les digo o no les digo? Les pregunto en el examen. No, mentira. Les voy a preguntar, ¿cuál fue el tratamiento propuesto por el doctor Angarita el viernes en úlcera craneal? Pregunta abierta, valor 3 puntos. No voy a demorarme calificando. Miren, bien chévere. Hay un medicamento, yo no lo conocía, que es propicamida más fenilefrina. Yo no lo había escuchado. Pues ellos ya son especialistas en oftalmología y manejan otra serie de medicamentos. Más fenilefrina. Y lo utiliza para las úlceras corneales. Recuerden que las úlceras corneales, el paciente tiene miosis, ¿no? Tiene fotofobia. Entonces eso relaja la pupila y favorece, ¿no? Favorece el tratamiento. Y el antibiótico es bastante curioso, ¿no? El antibiótico maneja tobramicina, pero lo maneja cada hora. Los primeros 2 o 3 días cada hora. Súper agresivo. Y después ya lo van ampliando, ¿no? Cada 4, cada 8 horas. Y el antibiótico lo maneja por 20 o 30 días, ¿no? Fue como de las cosas que no habíamos visto, pero me llamó harto la atención, ¿no? Y dentro de los pacientes que estábamos viendo, ya lo último que miramos, que ya como a las 8 de la noche, ¿sí? Uno con glaucoma, y se le midió la presión arterial y no tenía glaucoma. Entonces era lo que hablábamos, ¿no? Y nosotros hemos estado tratando pacientes sin hacer la medición ni de la presión arterial, y en este caso ni siquiera de la presión intraocular, ¿no? Pues como el Doc El Paz ya compró el aparatico, ¿sí? 25 millones, entonces ya se le tomó la presión intraocular y no se medió. Y estaba siendo medicado por el tiempo. Entonces la conclusión es que el paciente probablemente cuando llegó lo que tenía era un traumatismo ocular. Entonces eso daba la imagen de que el paciente tenía un glaucoma. Entonces ya llegó y le cambió el tratamiento. Entonces miren que esas cositas, ¿no? Estamos hablando acá en cardiología. Si uno va a mandar un antihipertensivo, pues, lo mínimo que debe uno es medir la presión arterial, ¿sí? Pero nosotros, si se dan cuenta, la mayoría no miden la presión arterial. No va mandando como por mandar, porque los equipos no los tenemos para medir la presión arterial, pero la mayoría ya lo tienen medido. Esa es la recomendación. Aquí hay se puede recomendar espironolactona. Si se acuerdan, la espironolactona es un diurético. Los diuréticos los clasificamos, ¿no? En fuertes, moderados y débiles, ¿no? ¿Sí? Por el poder natriurético. La espironolactona no es un buen diurético, ¿sí? Generalmente se utiliza cuando no hay respuesta a la furosemida. Se deja la furosemida, se da la espironolactona para que actúe, ¿no? Para mejorar la eliminación del sodio. Pero en este caso, la espironolactona, si se acuerdan, es antagonista de la aldosterona. Se cree que el beneficio al administrar la espironolactona es por ese lado, porque es antagonista de la aldosterona. ¿Sí? Entonces se disminuye el consumo de sangre. Y una evidencia moderada. Continuamos con el fimovental. Pues está el EPI, ¿cierto? El EPI que tiene una evidencia fuerte. Pues seguimos con el fimovental. Se alienta la participación en un programa de atención extendido estructurado en el hogar para promover el control ideal del peso corporal, pues hay que pesarlos. ¿Cuál es el inconveniente?
principal saborizante que tiene la comida es la sal. El resto es carne. Si usted no tiene sal en la comida, usted no come. Puede echarle lo que quiera, no come. Los animales es igual. Si nosotros empezamos a bajarle la sal, el alimento empieza a perder palatabilidad. ¿Sí? Ese ejemplo creo que se lo di, ¿no? Con las vacas. Las vacas que necesitan el calcio, la producción de leche, lo que hacen es aumentar el calcio, el fósforo, la normal es del 6%, la de ceba, y se les va subiendo al 8, al 9%. Cuando pasan del 9% al 10, al 11, al 12%, para poder meter el calcio, ¿qué hacen? Pues bajan la concentración de cloruro de sodio. Y al bajar el cloruro de sodio, esas sales para las vacas no son palatables. Se les pone la sal y la beben y no se les pone. ¿Sí? ¿Qué hace la gente? Pues se dieron cuenta de eso, que eso no es palatable, le echan esencia de banano o esencia de canela. Si usted compra una sal de esas, eso huele a banano o huele a canela. Entonces ese olor ¿no? compensa la falta de palatabilidad y las vacas terminan comiéndosela por el olor que tienen. Lo mismo pasa acá con los animales. Usted les baja la sal porque tienen que bajársela, ¿listo? Pero pierden palatabilidad. Entonces hay que estimularlos a que coman, ¿listo? Con estimulantes del apetito o a veces, ¿no es cierto? Se utilizan saborizantes, Entonces, promover el control ideal del peso corporal, el apetito, mirar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, mientras se brinda apoyo al cliente para mejorar la adherencia al régimen de medicación. Esto es súper importante. Son pacientes crónicos. El propietario, si deja de darle la furosemida, el paciente puede presentar los signos. Si deja de darle el fundamental, puede presentar los signos. ¿Sí? A veces la gente llega y sale el fin de semana y deja el perro en la casa o deja el gato en la casa y se quedan solos. Entonces, ¿quién les da la medicación? Entonces, eso hay que tener en cuenta, hay que advertirle a ellos, ¿no? ¿Sí? Y los abusos de dosis en pacientes con insuficiencia cardíaca, es el dictamen de expertos. Y si supongamos se está aplicando Primovendan y también la furosemida y que cada uno de estos dos medicamentos sigue dando. No, lo que pasa es que el Primovendan es inodilatador y el otro es diurético. Entonces, si el paciente no regula bien los líquidos, puede empezar a tener congestión y si usted no da el Primovendan, entonces el corazón no está latiendo adecuadamente. Entonces, lo regresa usted así le da la furosemida, el paciente puede empezar a acumular. Y después de no darle por un tiempo, se puede volver como eso se pensaba con la furosemida. Pero lo que le digo es que si usted la está administrando por vía oral, que puede darla por un tiempo, cuando la reintroduzca, porque el paciente va a tener congestión y edema a nivel intestinal. No se le va a absorber de manera adecuada. Y están estos ya son los finales, ¿no? Acá van a llegar. Entonces es cuestión de tiempo. Pacientes que tienen signos clínicos de insuficiencia refractarios al tratamiento estándar para la insuficiencia cardíaca en estadio seco. Se llevan los medicamentos y no funcionan. Se vuelve refractario. Por lo tanto, los perros en estadio D requieren más de una dosis diaria de 8 miligramos por kilogramo de furosemida, o la dosis equivalente de clorsemida, administrada al mismo tiempo que las dosis de estándar de otros medicamentos que se tienen contra los signos clínicos de la insuficiencia cardíaca. Primovendan, espironolactona. Pues vamos a hacer el último esfuerzo, que es las dosis máximas que se puedan en estos pacientes. Y cuando sea necesario, medicación antiarrítmica para mantener el ritmo sinusal o regular la respuesta ventricular a la fibrilación auricular. Y frecuencia cardíaca media diaria menor o igual a 125 latidos por minuto debe estar en uso antes de que se considere un paciente refractario al tratamiento estándar, ¿no? No hay estudios en esta fase, ¿sí? Entonces la evidencia que tenemos es débil, eso es lo que los expertos nos dicen. Nadie se ha preocupado por montar un ensayo ahí. Básicamente, no, es que alguien que lo quiera montar sí debe haber mucha gente. Alguien que tenga la plata no debe haber mucha gente.
Entonces esa es la limitante, ¿no? Entonces, pocos ensayos clínicos han abordado la eficacia y seguridad de los medicamentos en esta población de pacientes. Y esta deficiencia deja a los cardiólogos que tratan la insuficiencia cardíaca revertida el tratamiento médico convencional con una desconcertante variedad de opciones de tratamiento. Es decir, cada quien hace lo que quiere o lo que puede. Y debido a la relativa falta de evidencia de ensayos clínicos y las diversas presentaciones clínicas de los pacientes con insuficiencia cardíaca en etapa terminal, el desarrollo de pautas de consejos significativas con respecto al momento y la implementación de estrategias de tratamiento farmacológico y dietético individuales para pacientes en etapa D resultó difícil. Recuerden que el crónico está con la dieta también, ¿no? ¿Qué se ha propuesto? Eso lo hacen en Estados Unidos, que es extrapolado de medicina humana, reemplazo de la válvula mitral. Entonces, saca usted la válvula mitral dañada, pone una válvula mitral nueva y se va para la casa, ¿no? Sí, suena facilísimo, ¿no? Eso casi nadie lo hace. Es posible y está indicado cuando sea factible, aunque se asocie con una mayor mortalidad perioperatoria y una menor supervivencia general en los estudios publicados hasta ahora. Es como la solución, pero hasta el momento la técnica no es la mejor. Entonces, o se le mueren dentro de la cirugía o se le mueren después de la cirugía. Y en estos casos, cuando ya estamos en la fase D, o sea, el paciente literal ya está solo es por lo que está grave, pero sigue con los mismos signos de la fase C. Claro, pero complicados. Se le complican porque ya los medicamentos no se funcionan. Se proporcionan, bueno, todos esos pacientes se pueden complicar. Recuerden que todos esos pacientes se los pueden complicar con arritmia, ¿no? ¿Sí? Ya lo hemos explicado, si el corazón se remodela, se cambia por tejido conectivo, por colágeno, se pierde la comunicación, ¿no? Entre los cardiomiocitos, y al perderse la comunicación, pues entonces este se despolariza, tejido conectivo, y ya está esperando el mensaje para despolarizarse, y no lo hace, entonces el automatismo empieza a presentar focos ectópicos que terminan ocasionando arritmias, ¿no? Entonces terminan también con antiarrítmicos estos pacientes. ¿Listo? Entonces, al igual que el estadio C, se proporcionan pautas para el tratamiento farmacológico para el manejo de insuficiencia cardíaca, tanto la aguda como la crónica, ¿no? Pues ya no funciona. Y nos vamos entonces a los objetivos. Eso es lo que dicen las guías, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que nos están diciendo las guías, que es lo que hay que hacer con esos pacientes. Y esas son las últimas recomendaciones hasta que salgan las nuevas, ¿no? Recuerden que esto cambia, ¿sí? Estas son del 2018, creo que decían, ¿sí? Ya han pasado 5 o 6 años, entonces deben estar porque sacan las otras. Por ahí leí que ya se deben reunir y estaban esperando sacar las nuevas. Entonces hay que esperar a ver qué cambian o qué anexan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos tener como resumen? Claro, que hacemos con estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestible. Estos son los objetivos, que los vimos en todas las líneas. Reducir el trabajo cardíaco o ayudar al trabajo cardíaco. Entonces, ¿qué es reducir el trabajo cardíaco? Estos animales no van a hacer ejercicio, no van a correr, ¿listo? Preferiblemente no van a subir gradas, ¿sí? Pero tampoco van a estar quietos. Y deben caminar moderadamente, porque el caminar ayuda al funcionamiento cardíaco. Entonces son unas caminatas muy dirigidas, muy manejaditas, muy despacio con ellos, para que no estén todo el tiempo acostados. Entonces vamos a reducir y ayudar al trabajo cardíaco. Ese es el momento. Vamos a reducir la precarga. Recuerden que la sangre llega al corazón y sale del corazón. ¿Listo? Si llega mucha sangre, es malo, el corazón no la puede manejar. Y si tiene resistencia para salir, es malo porque el corazón no la puede manejar. ¿Listo? Control de arritmias, que las mencionamos ahorita. ¿Sí? Mejorar la contractilidad, combatir la retención de líquidos en ciclos anormales y la dieta. Esos son los objetivos. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, descansos. El animal se lo puede tranquilizar. Recuerden que ya miramos que si está en un cuadro agudo, lo vamos a tranquilizar. Y la oxigenoterapia. Eso nos ayuda al trabajo cardíaco. Si somos pobres y vivimos lejos, entonces tenemos el oxígeno, que es simplemente una talega que amarramos por detrás de la cabeza y el animal respire el aire con oxígeno. Recuerden que este es un caso agudo, ¿no?
entonces mejoramos la saturación de oxígeno por el IBD, ¿no? Esto es por un gráfico hasta que el animal mejore la saturación de oxígeno. Otro, miren, los envases de gaseosa, ¿cierto? Entonces los puede adaptar también para la cabeza del animal, ¿no? Sí, cada criterio de su qué tan recursivo y qué tan pobre está. Reducir la precarga, entonces vamos a reducir la precarga. ¿Cómo? Miren que los diuréticos, la furosemida tiene algo llamativo, ¿no? Que es vasodilatador venoso. ¿Sí? Es diurético y es vasodilatador. Entonces vamos a utilizar los diuréticos, vamos a utilizar los vasodilatadores venosos. Si las venas se dilatan, ¿qué hacen ellas? Pues tienen mayor cantidad de líquidos. Y si tienen mayor capacidad para almacenar líquidos, ¿qué pasa con el corazón? Que llega a menos cantidad de sangre. ¿Listo? Entonces, todo tiene como un sentido, ¿no? Todo va teniendo. Y dietas bajas en sodio, ¿no? Los diuréticos, entonces, manejo de edema pulmonar o de ebullición pleural por insuficiencia cardíaca congestiva izquierda o derecha. El paciente tiene líquidos, tenemos dos opciones, ¿no? O lo sacamos, en el caso del pleural, pero si lo sacamos se va a volver a llenar. ¿Sí? Para que no se vuelva a llenar, entonces colocamos el diurético. Entonces, antes de que se salgan los espacios, lo sacamos por los riñones. ¿Listo? Entonces recuerden que eso tiene que ver con la presión hidrostática y la presión oncótica, ¿no? Se aumenta la hidrostática, se empiezan a salir a los espacios. Pero como yo estoy ocasionando la diuresis, estoy sacando los líquidos y mantengo la relación oncótica y hidrostática a nivel sanguíneo para que no se me salgan a los espacios. ¿Listo? Entonces, manejo del edema pulmonar, manejo de la presión pleural y manejo de la ascitis por insuficiencia cardíaca derecha. Si el animal no tiene problema respiratorio, el ideal es no sacar el líquido así. Está a la temperatura corporal, tiene proteínas, está en equilibrio. Simplemente lo que hacemos es el diurético y el diurético nos va haciendo una reabsorción de ese líquido de manera controlada y lo estamos eliminando a través del riñón. Como seguimos dando el diurético, el líquido no se vuelve a acumular en la cavidad abdominal. ¿Listo? Si suspendemos el diurético, volvemos a acumular en la cavidad abdominal. El uso crónico de diuréticos para prevenir los mecanismos de autorretención de agua y control de la hipertensión sistémica. Entonces ahí podemos utilizar los IECA, los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, el benacepril y el enalapril. Mecanismo de acción, pues nos regresamos a fármacos. Los diuréticos son natriuréticos, entonces incrementan el flujo urinario, incrementan el flujo plasmático renal o alteran la función de la nefrona. Efectos adversos. Dentro de los efectos adversos está, ¿se acuerdan? La furosemida no es un ahorrador de potasio. Cuando se produce la natriuresis se pierde el potasio. El paciente puede presentar hipopotasemia, también conocida como hipokaliemia. No calcemia, no, hipokaliemia. ¿Sí? Generalmente los pacientes que reciben furosemida no presentan hipokaliemia clínica porque están comiendo y en la dieta va el potasio. ¿Listo? Entonces, lo que ellos pierden por la orina lo están recibiendo en la dieta y la comida. ¿Cuál es la precaución que ustedes deben tener y le deben advertir al propietario si el paciente deja de comer? Porque nosotros le seguimos aplicando el diurético y él está perdiendo el potasio y no está recibiendo potasio en la dieta. Entonces ese paciente puede presentar los signos de hipopotasemia. ¿Listo? Una buena comunicación con el propietario. Entonces usted le dice al propietario, le vamos a mandar el tratamiento. Si el paciente deja de comer, me lo trae. ¿Sí? 24, 36 horas dejó de comer, inmediatamente traiga. ¿Por qué? Porque usted tiene que medir el potasio. Y si está abajo, tiene que poner el potasio. ¿Sí? Y ver cómo le estimula nuevamente el apetito. ¿Listo? Si no, se les descompensa y le llega con hipokaliemia. Antes de que eso ocurra, se habla con el propietario y
se le hacen las recomendaciones para evitar estas anomalías electrolíticas. El paciente, recuerden, está recibiendo el diurético y tiene que tener agua a disposición. Lo estamos deshidratando. El diurético y tiene que volverse a hidratar. ¿Sí? Lo que hacemos es que el agua que recibe se la llevamos a eliminar por el riñón. Entonces, ojo, si un paciente recibe diurético, si no recibe agua, se nos va a deshidratar. ¿Sí? Y puede presentar la azotenia o hiperazotemia renal. ¿Sí? Ustedes miden creatinina, miden el BUN y miden la densidad urinaria, entonces ustedes saben que eso es renal. Contraindicados: animales sin edema o congestión. Los cuales, los A, los B, B1, B2, ¿no es cierto? Ahí no hay nada todavía. Son para los C que ya presentan el edema y la congestión. Entonces vamos combinando esto con la clasificación, ¿no? A los A no les vamos a dar diuréticos. A los B, ni al B1 ni al B2, ¿no? Ahí no estaban los diuréticos. Son para los C agudos y para los C, ¿no es cierto? Los crónicos o de casa. Infusión pericárdica. La infusión pericárdica no se trata con diuréticos. Está contraindicada. Esos líquidos no van a salir con diuréticos. Entonces tengo que hacer una pericardiocentesis. Hiponatremia, que si son natriuréticos y bajan el sodio, ¿sí? Entonces si el sodio está bajo, pues están contraindicados. Gasto cardíaco bajo por otras entidades, son deshidratación, azotenia renal, ¿no? O hipocalemia. ¿Listo? Si el potasio está bajo, lo está contraindicado el diurético, tenemos que corregir el potasio. Resistencia, lo que hablábamos de la resistencia a los diuréticos, entonces se ha propuesto que hay menor suministro del fármaco a la nefrona. Recuerden que ellos actúan en la nefrona en el enlace ascendente, génico, ¿listo? Y si no llega ahí, pues entonces no va a actuar. Entonces, este es un mecanismo que sería como la verdadera resistencia. Y la aldosterona contrarresta el efecto de los diuréticos. Por eso funcionan mejor cuando se les da con espironolactona, porque contrarresta la aldosterona. Entonces va a funcionar mejor el diurético. O hipertrofia de las células del tubo contorneado distal, que se presenta por glucosemia. O esta que es más frecuente, que es el edema gastrointestinal, que reduce la biodisponibilidad. Es lo más posible. En esos casos, intravenoso. Intravenoso y después seguimos con oral. Entonces, furosemida, lo que utilizamos hasta el momento es furosemida, que va a ser reemplazado probablemente por torsemida. ¿Listo? Diurético de asa, el ASA-L, inhibe la reabsorción de sodio. ¿Listo? Cloro, ahí está el efecto natriurético, pero aquí está el efecto que no nos conviene, que es el potasio. ¿Listo? Es el efecto tóxico. Es el de primera línea, venodilatador sistémico y reduce la resistencia vascular sistémica. Efecto adicional, INEGI. Efectos adversos, entonces, ojo, ¿sí? La furosemida, miren que puede ser nefrotóxica y ototóxica, pero es de baja toxicidad y de baja nefrotoxicidad, pero no cuando se la combina. ¿Sí? Se potencializa. Este paciente que tiene insuficiencia cardíaca puede tener, ejemplo, un traumatismo, una inflamación y le vamos a dar AINES, ¿sí o no? Puede tener una infección y le vamos a dar gentamicina, ¿sí? Puede ocurrir, ¿no? Puede tener una infección respiratoria y decimos, bueno, no le gentamicina. ¿Listo? Entonces, si están recibiendo la furosemida, se potencializa la ototoxicidad y la nefrotoxicidad con AINES y con aminoglucósidos. Para que lo tengan en cuenta, entonces habría que buscar otra opción terapéutica en caso de que se necesite un antibiótico o en caso de que se necesite un antiinflamatorio.
Y recuerden que todas estas afecciones van a dañar, la insuficiencia cardíaca termina dañando el riñón. Y si nosotros ayudamos con los medicamentos, pues va a ser más rápido el daño del riñón. Deshidratación, por eso decíamos que el paciente debe tener agua a voluntad para que no se deshidrate. Y la hipopotasemia, que básicamente ya lo explicamos, ¿no? Si el paciente está comiendo, no se presenta. ¿Listo? Si el paciente deja de comer, entonces se puede presentar la hipopotasemia. Comunicación con el propietario es ahí. El propietario tiene que saber que si dejó de comer, hay que llevarlo a que le midan el potasio. Esa es la de primera línea. Después, ¿cuáles vienen? Vienen una serie de diuréticos que generalmente no los utilizamos, son los quiacidas. Uno ve que nadie los utilice, pero está la opción para los pacientes que son refractarios a la furosemida. Si no funciona la furosemida, ya descartamos que sea por mala absorción del medicamento por vía oral, que sea por mala dosis, aumentamos la dosis, no funciona, pero nos quedan las quiacidas. Entonces reducen la permeabilidad de la membrana al cloro y el sodio en el tubo contorneado distal. Igual, entre los efectos adversos está la hipopotasemia y la alcalosis metabólica. Aquí está la hidrocloroquina. Lo que usted dijo que iba a reemplazar a la furosemida. Entonces, mire, Desde primera línea. ese sería de primera línea, pasaría a ser de primera línea. Y tenemos los diuréticos ahorradores de potasio, que estos son malos como diuréticos, pero tienen otras ventajas. Si ustedes tienen la desgracia de encontrarse un artículo de hace 10 años, 12 años. Sí, porque el artículo fue reevaluado, ¿no? Se decía, por eso hay un cardial que se llama, hay un cardial que es enalapril más espironolactona. Y hay un cardial B que es benacepril más espironolactona. Esto en veterinaria tenemos los dos, ¿no? El cardial y el cardial B. Y cuando salió esto fue basado en un artículo. En el artículo decían que la espironolactona evitaba la remodelación cardíaca. ¿Sí? Pues imaginen el corazón que se está deteriorando y uno que le evite la remodelación. Genial. Y con esas charlas metieron el cardial aquí en Colombia. Es un producto argentino, entonces vino el doctor Mucha de las charlas, el cardial. Pues dio la charla del cardial B. ¿Sí? Y en el 2015 más o menos hicieron un estudio de la espironolactona, un estudio bastante serio, y demostraron que no evitaba la remodelación cardíaca. Entonces se reevaluó esa parte de la remodelación cardíaca por efecto de la espironolactona. Entonces el que les diga que no, que hay que colocar espironolactona porque evita la remodelación cardíaca es falso. Lo que evita es la aldosterona. ¿Sí? Y mejora el funcionamiento de la furosemida. ¿Listo? Entonces va por otro lado el efecto, por eso se le está utilizando. Entonces inhibe la acción de la aldosterona sobre las células tubulares distales y se puede combinar con furosemida porque mejora el efecto de la furosemida. Ahí está, primero que salió el cardial, fuimos a las charlas muy buenas. Era mentira lo que nos dijeron, pero fueron muy buenas las charlas. ¿Listo? Por eso ustedes tienen que estar atentos, ¿no? Es decir, eso se llama aprender, desaprender y volver a aprender, ¿no? La medicina nuestra es así. Estamos haciendo cosas, estamos analizando lo que hacemos, es decir, somos críticos con lo que hacemos y después nos damos cuenta que hay cosas que no funcionan dentro de lo que hacemos y toca volver a marcar de cero. ¿Listo? ¿Sí? Eso es lo bonito de la medicina, de la ciencia. La ciencia no es una verdad absoluta, es una verdad que es temporal y que todo el tiempo se está reevaluando, se está analizando. Eso no lo pueden perder de la mente, ¿no? Lo que uno aprende se está cambiando, ¿para qué? Para mejorar. Nos vamos a reducir la precarga cardíaca, lo que va a llegar al corazón, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a utilizar vasodilatadores venosos. ¿Sí? Ya vimos que la furosemida es un vasodilatador que también nos ayuda a reducir la precarga, ¿no? Y lo podemos hacer también mediante la dieta baja en sodio. ¿Listo? Eso nos va a reducir la precarga.
A mayor cantidad de sal, mayor consumo de agua, mayor recarga. Disminuimos la sal, menor consumo de agua, ¿no es cierto? Menor recarga. ¿Listo? Disminuimos mucho la sal, se nos aumenta la presión arterial. ¿Sí? Entonces todo en su justo nivel. Entonces ahí tenemos los vasodilatadores. Los vasodilatadores los vamos a dividir en dos grupos, ¿no? Perdón, en tres. Los que actúan sobre las arterias, los que actúan sobre las venas y los que son mixtos, que actúan sobre arterias y sobre venas. ¿Listo? Entonces, arteriales, venosos, mixtos. Los que más utilizamos, los venosos. Hoy es lunes, apenas son las 8 de la mañana y ya. El mejor día de la semana, hoy es el pan de la semana, toda la sesión. Con cardiología. Bueno, los arteriales, entonces, inhiben la resistencia vascular que ayuda a la impedancia en la salida del flujo ventricular. Conclusión, el corazón tiene que contraerse menos fuerte si tiene menos resistencia. Entonces le estamos ayudando al corazón. ¿Sí? Los venosos, entonces, disminuyen la precardia, lo que va a ayudar al corazón. Redistribución de volemia, ¿por qué? Porque tienen más riesgo. Como se vasodilatan las venas, tienen mayor capacidad para almacenar líquidos, ¿no? Y alivian el edema pulmonar. Y los mixtos, a pesar de que actúan sobre las arterias y las venas, son principalmente venosos. Indicaciones arteriales, hipertensión sistémica, shunts. ¿Se acuerdan que hablamos que había unas comunicaciones entre el corazón derecho y el corazón izquierdo? ¿Sí? Entonces, shunt, de izquierda a derecha, recuerden que el corazón izquierdo es más grande. Si se presenta un roto, entonces va a fluir de izquierda a derecha. Y los venosos, edema pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, insuficiencia cardíaca crónica y la regurgitación mitral, que ya los vimos, ¿no? Ya aparece. Los mixtos, que serían para ambos casos. Contraindicaciones: hipotensión, shock, hipercalemia, en el caso de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces nos vamos. Arranquemos con los inhibidores de la enzima convertidora. ¿Qué hombre? No nos vamos, alcanzó a empacar. Cogió el maletín, cogió la cartuchera y ni siquiera empacó. Vamos. Nos vamos aquí a continuar con la clase. La agarró de la mano a autismo y arranca. Así todo y ahí sí está despierto, ¿no? Ahora hagamos el receso. Pues. Por el 20 ya no. Y 10 nomás. Por el